Bueno, Oli, el vídeo de hoy va a ser un especial para, una de las películas que más me gustan del género zombie, de mis favoritas. Y como hace pocos días fue el Día Mundial del Zombie, bueno, el 81 cumpleaños de George A. Romero, pues había pensado en hacer un vídeo dedicado a una película, de tantas que tiene, pero una de ellas, porque es de las que más me gustan y de las que se puede sacar mucho partido, hablar de ella, pero bueno, tampoco voy a hacer un vídeo de una hora. Lo típico que suelen durar los vídeos que hago. Voy a hablar de ese tipo de mensajes que solía meter en las películas, sobre todo en esta, de los personajes que son muy claves en las películas de zombies y Romero, no, Romero y zombies. Los personajes principales que hay suelen ser, quedan para hablar, los zombies que salen, sobre todo porque algunos tienen más protagonismo que otros, los efectos prácticos, las muertes que hay, o sea que da para esta película para hablar. Y bueno, pues yo creo que se puede empezar comentando la película, pues bueno, porque voy a hablar de El Día de los Muertos de 1985, la tercera de la trilogía que George A. Romero hizo: La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos y El Día de los Muertos. Y bueno, de la trilogía, a ver, la trilogía me encanta, ¿vale? Me gustan las tres. La Noche de los Muertos es la clásica, ¿no? La clave. La Merced de los Muertos también. Y luego está el Día de los Muertos, que para mi gusto todavía no me he decidido cuál es mi favorita, si la Noche de los Muertos o el Día de los Muertos, pero están ahí. Y bueno, la del Día de los Muertos, pues bueno, se empieza viendo que está donde, o sea, que está en toda la película básicamente en un búnker, por así decirlo, un búnker. Y bueno, hay muy pocos civiles y muy pocos militares de los que queden, que se ven ahí en la película, porque no te muestran más. Lo poco que salen arriba a la superficie se ve que está todo desértico, no hay ya vida, nada más que zombies. Y bueno, que están en un búnker y pues siempre es clave en las películas de Romero con zombies que los personajes, tanto principales como secundarias, son la mayoría odiosos para hostiarlo a todos. Y bueno, ahí también hay una tensión entre ellos, no solo con los zombies, porque en este tipo de películas a veces se te olvidan que la amenaza son los zombies, pero a veces dices, dudas, ¿no? A ver, quiénes son peores? Si los zombies, que van a lo que van, los zombies son por instinto, aunque no tengan hambre van a comer. Pero los humanos que están ahí se supone que tienen que protegerse el uno al otro, sobre todo los militares tienen que proteger a los civiles, pero los militares están ya, se le ha subido a la cabeza el capitán este, el Rhodes, este horrible, el personaje. Obviamente los personajes, ese tipo de personajes son odiosos, pero luego son buenos personajes. A ver, no todos, pero Rhodes, el capitán, a mí es un personaje que me gusta, aunque me caiga muy mal. Y luego siempre hay personajes que se salvan un poco, ¿no? Por cómo se comportan. Y también uno de mis personajes favoritos es el científico que está experimentando con los zombies, porque está como probando, intentando demostrar que se puede convivir con los zombies si los enseña o los adiestra de tal forma como si cuando educa a un niño cuando son pequeños, pues algo parecido, ¿no? Porque se ve la película que al zombie que tiene, que él llama Bob, es como su elegido, su zombie especial, que da buenos resultados y como que lo adiestra y que lo enseña como si fuese un niño por ejemplo, a reconocer los objetos, el objeto que es lo que hace. Y bueno, la verdad que para mi gusto el mejor personaje de la película es Bob, el zombie, porque
la rehostia ese personaje, ese zombie. Yo creo que de mis zombies favoritos que hay es el que más me gusta de todas las películas de zombies, porque tiene también muchos puntos. Bueno, ya llegaré a una de las escenas que más me gusta, que es más adelante. Y bueno, es eso, que los militares y los civiles, los pocos que hay, se supone que tienen que protegerse el uno al otro, pero están siempre discutiendo, están en tensión de que se parece que se van a matar el uno al otro y dices, vamos a ver, vamos a centrarnos aquí. Que se supone que la amenaza son los zombies, no nosotros. ¿Por qué tenemos que comportarnos así? Además que nos damos ejemplos. Si queremos enseñar y convivir con los zombies, ¿cómo vamos a querer convivir con zombies que si obviamente como Bob, ¿no? Que lo está enseñando y de repente ve violencia entre los humanos, ¿cómo va a reaccionar ese zombie? Pues claro, violento. Entonces, se supone que tienen que dar buen ejemplo, para que se puedan adiestrar y para bien. O sea, Bob, por ejemplo, no se ve que no come por instinto, ya el científico ha hecho que se le vayan las ganas de atacar y comer por comer, no porque tenga hambre. Y, y eso es muy importante también, porque una de las cosas que en las películas de zombies de Romero hacían mucha énfasis es que no hay que olvidar que esos que ahora son zombies antes eran personas, que puedes, como hacer científico, ya que hay tiempo de sobra para hacer muchas cosas, pues puedes perfectamente, si no eres un cagaprisas como Rhodes y todos los militares que hay ahí, que lo que están es aburridos porque no tienen otra cosa que hacer, puedes enseñarles, puedes adiestrarlos y puedes llegar a convivir con ellos, como demuestra el científico. Y porque es eso, están intentando darle esa humanidad que han perdido y se la quiere, por así decirlo, poco a poco devolver esa humanidad que ya no tienen, ¿no? Y que además es que hay zombies en las películas de Romero que demuestran que no son del todo. Algo de lo más típico de los zombies es que se supone que son muy tontos, ¿no? Pero hay zombies en las películas de Romero que son bastante espabilados, ¿eh? Bob es bastante espabilado. Me acuerdo que el primer zombie que aparece en La Noche de los Muertos, el que va a atacar a Bárbara, ese iba a atacar, pero no por. Se iba a atacar a hacer daño porque seguramente y decían que era un asesino, un psicópata, ese zombie, entonces todavía. Y si encima ese zombie está recientemente muerto, pues todavía tiene ahí esa mentalidad, ¿no? Entonces, y también me acuerdo que en la Tierra de los Muertos, uno de los zombies que llevaba como la marcha, ¿no? El que llevaba como un mono que parecía de una gasolinera, ese zombie era bastante inteligente. Y además sabía utilizar armas y. O sea que las películas de Romero, algunos zombies eran bastante. Dan miedo porque parece que se supone que son tontos, que no piensan. Pero a esos, cuando te encuentras uno de esos, dan bastante miedo. Por ejemplo, de las cosas que más me gustan de esta película, aparte de, por ejemplo, ese zombie Bob, algún personaje, aunque sea odioso, como Rhodes. Otro personaje que me hace gracia, porque yo creo que en su lugar yo también lo haría, ¿no? Si yo estuviese en esa circunstancia, lo más probable es que ya que estoy viviendo eso, como el tío este que está todo el rato viviendo, ¿no? El de los ojos saltones. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero me hace mucha gracia. Porque digo, es que sería lo suyo, para estar como más tranquilo y demás. La petaca es esencial. Y bueno, eso que. Y bueno, el científico también me gusta mucho como personaje. Y bueno, que. Otra cosa que no he dicho que me impactó también del personaje de Bob, del zombie, es que cuando se cargan directamente más adelante al científico, y cuando Bob ve que se lo han cargado, es como que parece que le ha devuelto también
parte de sentimientos, ¿no? Porque siente ese zombie y como que se enfada, ¿no? Porque lo tenía incluso ese zombie ya como si fuese un padre, ¿no? Y se ve que se enfada y como que parece que va a llorar. Y esa escena también es bastante impactante, ¿no? De cómo a un zombie le has podido devolver parte de sentimientos, ¿no? Y de esa humanidad. Y que se puede, obviamente. A lo mejor no con todos los zombies, pero con la mayoría sí. Y bueno, otra de las cosas que me gustan muchísimo, como siempre voy a decirlo, son los efectos prácticos. Los efectos prácticos de esta película, obviamente, cuando Tom Savini está detrás de los FX, de los efectos prácticos, del maquillaje, se nota muchísimo. Me encanta la brutalidad también de muchas de las escenas. Aún no entiendo porque la película yo no la tengo en físico, pero está para verla en plataformas como Amazon Prime o Filmin, ¿no? Yo la vi cuando la he revisionado hace nada en Amazon Prime y, o sea, el Peggy 16, ¿eso qué es? O sea, ¿me explicas por qué pone una película Peggy 16 en vez de 18 ya directamente? Aunque yo no soy mucho de Peggy, o sea, en plan, la calificación de las películas me dan igual, pero Peggy 16 es una película de zombies así, me quedé diciendo, hola, ¿en qué están pensando? Y luego le ponen calificación de 18 a películas que dice. Pero bueno, eso, los efectos prácticos, sobre todo en las muertes, eso es una barbaridad. También, no solo de las muertes, sino los experimentos que se ven de zombies que ha hecho el científico. Cuando tiene ahí en la camilla al zombie este que antes era militar, que ha muerto y lo tiene para experimentar, cosa que no lo sabían, porque si no los militares se enfadan. Ya que, o sea, no entiendo por qué se enfadan una vez que ya está muerto, que experimenten con él. Por lo menos de algo va a servir después de muerto, ¿no? Pero bueno. Y se ve que no tiene, o sea, lo único que le ha dejado es una parte del cerebro, ¿no? De la que tiene como la reacción, ¿no? Y se ve que se sigue moviendo el zombie y mola un montón también esa escena, ese efecto también me gusta mucho de la película. O el zombie que está en la camilla y se levanta, se está como incorporando poco a poco y se le cae todo el bazo, todo lo que tiene ahí dentro se le cae. Es una barbaridad, se nota muchísimo que los órganos eran de verdad, eran de animales. Eso se hacía muchísimo en este tipo de películas. Salía más barato que los de atrezo, porque tú ibas a un matadero y todos esos restos, pues seguramente te los daban incluso gratis. Como cuando vas a una carnicería y le pides que te dé lo que le ha sobrado, por ejemplo. Si vas a una carnicería y pides que te den de un corazón de vaca o de cerdo, si lo tienen te lo van a dar y gratis, no te lo van a cobrar. Pues eso se hacía mucho en los mataderos, de aprovechar esos órganos de los animales que ya pues están muertos, ¿no? Y por eso se ve en la película, en este tipo de películas, que son muchísimo más realistas, porque es que se ve que son de verdad, que es que dice eso, atrezo no es que se nota mucho cuando los órganos son de atrezo o cuando no. Y en el Día de los Muertos se usan muchísimo, todos los que se ven son reales. Sobre todo la muerte del Capitán Rhodes, que para mí gusta la mejor muerte del género zombie. Esa escena es una brutalidad, es una barbaridad. Además que está genial hecho para que no se vea que es falso, tan falso lo que es la posición que tiene el actor cuando lo están partiendo por la mitad directamente, ¿no? Esa escena, cuando tú vas al making of, dices, ¿cómo de cuidado tienes que hacer los planos para que no se vea que lo único que asoma del actor es la cabeza, porque está como escondido la parte del cuerpo debajo de lo que es el suelo, está tumbado de tal forma que parece que ese cuerpo es suyo? Y eso tienes que tener un cuidado y unos detalles que a la mínima que cambie un poquito el plano se nota que es falso. Y eso es un trabajo, o sea, por eso digo, es que los efectos prácticos, los FX
y todo ese tipo de trabajo, los animatrónicos, aquí también hay. El zombie este que digo que se levanta y que se activa los brazos cuando se le activan los brazos cuando el científico está probando, eso es un animatrónico, y ese tipo de efectos tarda, o sea, un tiempo que tienes que echarle, que es una barbaridad. Y me gustó mucho cuando vi el making of de cómo se hicieron todas esas escenas, porque me encantan los efectos prácticos y siempre cuando puedo voy a ver cómo se ha hecho. Y yo creo que es de las películas que más me gusta de cómo se hacen esos efectos, sobre todo en las muertes, porque que esa escena es icónica, una de las más también impactantes. Una película que tiene gore en las muertes, porque obviamente no solo esa, ¿no? Hay muertes también que a uno de los militares le arrancan poco a poco, haciendo como fuerza, ¿no? Le empiezan aquí a rajar el cuello y se van poco a poco, incluso cuando ya está casi la cabeza arrancada, esos gritos tan agudos y tan de que se te meten en la cabeza. Está muy bien hecho y obviamente a gore. Y a otro militar también que van al ojo y se ve como el ojo le salta. Ese tipo de muertes también son pues muy impactantes, muy gore. Pero mi favorita es la del Capitán Rhodes, porque también es una de las escenas que esperas, ¿no? Como de, tío, matarlo ya, porque es que encima son lerdos, los militares no pueden ser más lerdos. En vez de hacer como lo hacen los civiles, los tres que salen a la superficie de si está la plataforma rota como se supone que hacen, que tenían una escalera para subir a la superficie. O sea, puedes tú ya que tienes conciencia ser un poco, demostrar que eres un poco más inteligente que los zombies. Y si ves que van a entrar los zombies en la plataforma, deja que entren y tú das un rodeo, te das la vuelta y te subes por la escalera. Que no creo yo que un zombie vaya a escalar como tú de rápido una escalera. Yo creo que, como no sea Bob, que es más inteligente, no creo yo que lo haga ninguno ahí, porque se ven que hay una escena que me hace mucha gracia de un zombie cuando están bajando la plataforma y van a entrar en el búnker. El primer zombie que entra todavía no había bajado la plataforma y se pega un ostión. En plan, es que son tontísimos, pero es que es una escena que me hace mucha gracia. Y bueno, la otra escena también que me hace mucha gracia, que es Bob cuando le ha disparado al Capitán Rhodes y demás y ya va a morir porque lo van a partiendo, como que lo saluda de tal forma así, porque como te dan a entender que el Bob reconoce los rangos o algo así de los militares, porque cuando ve por primera vez al Capitán Rhodes, primero que hace el zombie es ponerse recto y saludar, y el otro no le devuelve el saludo. Pero te da a entender o que si no ese zombie antes ha sido militar, podría haber sido perfectamente policía o algo parecido. También por eso sabe usar armas, porque hay una escena en la que el científico le da un arma descargada, pero que sabe usarla, que se pone así y y es que dispara, que si hubiese tenido balas se carga ahí a militares, o sea que sabe utilizar armas también. Y bueno, es eso, que en general la película me gusta muchísimo, aunque es de estas películas que solo transcurren en un espacio cerrado, a mí a veces esas películas me gustan mucho si hay pues cierta tensión, hay muchas escenas que merecen la pena, como en esta. Es una película que a la gente se le suele hacer un poco lenta. A mí no se me hace lenta para nada, porque casi todas las escenas que hay, todas las escenas son muy importantes. Y eso. Son claves los personajes odiosos, películas de Romero con zombies, salvo dos o tres así que se suelen salvar un poco, como por ejemplo se salva, para mi gusto se salva el que bebe, el de la petanca, es el más listo de todos. El científico, la verdad que también tiene, o sea, se puede salvar como en comportamiento, la tía también y el negro. También algo muy clave, ¿no? Y que parece que en la trilogía siempre como de protagonista casi tienen a un personaje negro, ¿no? En la primera Ben, en la segunda es el King Fury y en la tercera pues
el que está siempre con el borracho, ¿no? Allí en su caravana. Tienen allí como un paraíso. Y bueno, eso, los personajes odiosos, los zombies, uno siempre tiene que destacar del resto, que tiene que ser más espabilado. La brutalidad, las muertes. O sea, me gusta que no se corten en ese tipo de escenas, porque mola muchísimo. Los efectos prácticos son insuperables para mi gusto en este tipo de películas, sobre todo en esta. Y eso, a mí me gustan muchísimo, aunque se vean muy cutres, los zombies clásicos con los tonos azulados. Me gustan muchísimo, más que los que ya se pusieron más de moda a partir del 2000, ¿no? Aunque en el 2000 ya como que lo que es el término zombie se dejó un poco de lado y ya empezaron más lo que son los infectados, que hay que diferenciar. Zombie infectado no es lo mismo. Y más, a mí no me gustan nada las películas cuando los mezclan y te hacen ver que mezclando los términos zombie infectados siguen siendo zombies, no. Eso no. Por ejemplo, algo que hacen muy bien en películas como 28 días después o 28 semanas después es que directamente te dicen que son infectados y está muy bien porque no cometen esos fallos para mi gusto ni errores que es mezclar zombies infectados. Ahí son infectados y obviamente dan más miedo que los zombies clásicos, porque obviamente los zombies clásicos da miedo, ¿no? Ese tipo de circunstancias, pero con los infectados, un infectado de esos que corra más que yo eso no lo quiero. Yo perdona que te diga, pero yo prefiero los zombies tontos y que uno o dos entre tantos sea espabilado a que la mayoría de todos los infectados vayan a correr más que yo. Es que directamente yo no voy a correr, ya me dijo que me coja porque sé que me van a coger. Es que no. Y bueno, eso, que es un peliculón de zombies. Yo creo que ya no porque sea de mis favoritas, es que es de las mejores que se han hecho, para mi gusto. Tiene muchísimas cosas positivas. De hecho, yo a esta película es que le pondría perfectamente un 10. Ya también no hago énfasis en el ritmo. El ritmo para mí me parece justo que sea una película que en algunos momentos se hace un poco lenta, pero es que son escenas que son claves, que te están mostrando ahí tensión entre los civiles y un montón de cosas que son importantes. Y bueno, que eso, que quería hacer un especial de esta película por también el día de zombies que ha sido hace poco y por Romero. Y nada, que si me queréis dejar vuestra opinión de la película, qué os parece a vosotros y cuál es vuestra favorita de la trilogía de Romero. Y nada, pues que si os ha gustado le das a like y hasta el próximo vídeo.